5 grandes empresas reparten el pastel energético en este país, producen la energía y dicen a qué precio se tiene que vender. Hace años comenzó a incentivarse el uso de las energías renovables como una apuesta alternativa. Ahora suceden varias cosas. El precio de la electricidad ha subido un 50% en los últimos años y las primas se cambian por los canon o se complementan. Es decir, que quien apuesta por las energías renovables ahora tiene encima que pagar, lo que hace que los pequeños productores se encuentren en una situación complicada. De todo esto, si todo esto lo aderezamos encima con altos cargos políticos que están en los consejos de administración de las 5 grandes empresas que todo lo controlan, ya tenemos el lío montado. Así que no se muevan, porque de todo esto y mucho más hablamos esta noche en El Debate. Para hablarnos de todo esto nos acompañan en plató, gracias a la labor de producción que ha hecho esta propia casa, Televisión Guadalajara y también Ecologistas en Acción, 4 invitados. Mario Sánchez Herrero, economista, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, fundador de ECOO y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Buenas noches. Buenas noches. Juan José Fuentetaja, profesor de Tecnología de Enseñanza Secundaria y miembro de la cooperativa Som Energia. Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado nos acompañan Miguel Ángel Guijarro, gerente de Energías de la Alcarria Sociedad Limitada. Buenas noches. Buenas noches. E Isidoro González, gerente de Gomper Solar. Buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, por empezar en esta tertulia que vamos a tener esta noche en Televisión Guadalajara por algún sitio, sería ¿qué aportan las energías renovables al sector eléctrico? Bueno, pues en un país como España, que gastamos más de 40.000 millones al año, 40.000 millones de euros, en importar combustibles fósiles, las energías renovables nos aportan independencia económica, también nos aportan independencia geopolítica, es decir, el petróleo que compramos viene de países como Rusia, el Golfo Pérsico, el gas natural de Argelia, incluso el uranio que utilizamos, por ejemplo, aquí en la central nuclear de Trillo, pues viene de repúblicas soviéticas, de Níger o de Australia. ¿En qué situación legal se encuentra ahora mismo el sector de las renovables? Bueno, pues en una situación precaria. Durante muchos años las renovables han sido incentivadas. Ha habido una legislación que ha favorecido la implantación por los argumentos que decía Juanjo, de instalaciones que producían electricidad con el sol o con el viento, hasta que empezó a tener la dimensión suficiente como para ser un problema para las grandes compañías eléctricas, y desde entonces, desde el año 2010 para acá, han sido sometidas a una persecución, yo creo que no tiene parangón con ningún otro sector económico. De lo que se les había prometido a las personas que invertían en este tipo de instalaciones, que estaba recogido en los reales decretos y en la legislación vigente, una vez que las personas que decidieron apostar por este tipo de inversiones habían desembolsado el dinero, de una manera claramente retroactiva se les han cambiado las reglas del juego, y donde antes tenían una determinada rentabilidad, ahora se encuentran con que no pueden pagar los préstamos que pidieron para hacer las instalaciones. Así que la situación de las renovables es caótica hacia atrás y hacia adelante, porque lo que hubiera sido el futuro de las renovables, que sería una legislación razonable del autoconsumo, que es que cada uno pueda producir su propia electricidad en su casa, el gobierno ha decidido aprobar una legislación que no es que lo prohíba, pero lo hace absolutamente prohibitivo y inviable económicamente, con un impuesto creado ad hoc y que no existe ninguna otra legislación de ningún país para evitar que los ciudadanos seamos los productores de nuestra propia electricidad y pongamos en cuestión, por lo tanto, el negocio de los que han regido de forma oligopolística el mundo de la electricidad. Nos acompañan en plató los gerentes de 2 empresas que nos van a contar cómo les afecta esta situación que nos acaba de describir Mario. ¿Cómo ha afectado a vuestras 2 empresas? Bueno, pues mal, bastante mal, porque últimamente llevamos 2 años que no se monta una placa solar en
en nuestro territorio, bueno, yo creo que en el territorio nacional, y la cosa pinta muy mal, porque encima de que han cambiado los decretos leyes, encima ahora, aparte de que pagan menos por lo que decían que iban a pagar, ahora lo que hacen es que tienes, o sea, si produces, tienes que pagar por producir, con el nuevo sistema de balance neto de autoconsumo. Entonces, pues esto hunde el mercado y la gente pues no invierte, y yo creo que sería una buena inversión, porque creo que es bastante rentable montar placas solares en nuestros propios tejados para nuestra propia producción, pero como está penalizado por el gobierno, pues la gente no... Pero hubo una época en la que se incentivó. Hubo una época en que la producción estaba incentivada por unas primas que con el tiempo ha ido modificándose la prima y bueno, ya últimamente pues lo que han hecho es también pues parar producciones, o sea que hay meses en los que no se puede producir, no puedes producir, si la instalación tiene una capacidad de producción de X, pues ahora esa producción está dividida, la han restado. En el caso de la biomasa, Miguel Ángel. Pues hombre, en el caso de la biomasa, la verdad que estaban dando subvenciones en el tema de montaje, y lo que se han estado haciendo, recortando las subvenciones, cada vez dan menos presupuesto también, sacan menos presupuesto a la hora de dar las subvenciones y complican más las cosas también para... está el caso de la planta de Corduente, que la han cerrado hace poco, y era una planta que, bueno, yo no sé la rentabilidad económica, si es porque a ellos no les interesa o es porque al final producía trabajo, y en la zona, que también estamos en zonas rurales, despobladas, y yo creo que lo que pretenden es pues decirnos que no funciona, que esto no sirve y que es pues eso, que dependamos de ellos. Las personas que nos estén viendo que no sepan qué es la biomasa, ¿cómo se lo podemos explicar para que lo entiendan? Pues la biomasa son pues a ver, entre todos los que estamos en esta mesa, ¿cómo lo podemos explicar? La biomasa se puede definir como un uso energético de materias orgánicas. Puede ser restos de poda de montes, o puede ser, por ejemplo, aprovechar lo que serían purines agrícolas, purines de granjas de cerdos, para obtener un gas rico en metano, quemarlo y producir calor y electricidad. Sí. Por ejemplo, la cooperativa en la que estoy, Son Energía, tiene una planta en Torregrosa, en la provincia de Lérida, que lo que hace es digerir residuos agrícolas de la zona próxima y de una granja de cerdos que está en las proximidades, genera un gas rico en metano, eso lo quema en una caldera, produce calor para todo lo que es el propio digestor y la granja de cerdos, y además vierte a la red eléctrica energía renovable y limpia. Hablamos de la apuesta que se hizo en una época por las energías renovables. Todo el mundo animaba a que, hablando claramente y para que todo el mundo nos entienda, a que pusieras una placa solar en tu comunidad de vecinos, a que lo de los molinos de viento era maravilloso y estupendo, pero ¿realmente se puede uno desconectar de la red y vivir cada día a través de las energías renovables? Bueno, una cosa es que una persona a título individual se pueda desconectar de la red, y efectivamente hay personas que tienen sus viviendas alejadas de la red eléctrica y tienen que satisfacer sus necesidades de energía de forma autónoma, y por lo tanto tienen dispositivos de paneles, aerogeneradores, y están conectados a baterías, y bueno, tienen que hacer una gestión eficiente del uso de esa energía porque es limitada, y existen casos y es perfectamente viable. Otra cosa es plantearnos que de hoy para mañana, que es el argumento que suelen utilizar aquellos que defienden el modelo centralizado, contaminante y peligroso, que son las grandes compañías eléctricas, que de hoy para mañana podamos vivir de las energías renovables. Y siempre de lo que se acusa a las energías renovables es de que son intermitentes y poco gestionables. Que para entenderlo, muy fácilmente hay días en los que no sale el sol, o sale pero está nublado, y por lo tanto la producción fotovoltaica de los paneles es menor. Hay días en los que no sopla el viento, y entonces lo que argumentan, insisto, aquellos que defienden el statu quo es: no, oiga, no podemos fiarnos del sol porque puede ser que no salga el sol, o no lo suficiente, o desde luego por la noche no tenemos recurso para producir electricidad. Lo que sucede es que se han hecho ya estudios
por parte de organizaciones muy prestigiosas, universidades, organizaciones medioambientales, que lo que defienden es que se puede hacer una transición a lo largo de los años que permitan ir eliminando la necesidad de centrales que utilizan gas o carbón o que utilizan energía nuclear para producir. Entonces, no es algo que se pueda de hoy para mañana, pero sí se puede en un plazo razonable de tiempo. Y gracias en buena medida a que durante estos años, desde que empezaron a decir que no eran viables, se han ido haciendo viables a base de un abaratamiento de costes que ha sorprendido por lo rápido a los que dirigen, digamos, los que nos imponen el modelo energético del que queremos liberarnos. Juanjo. Pues sí es cierto en el sentido de que la electricidad no se puede almacenar en grandes cantidades y una sociedad como la actual requiere un suministro eléctrico en cada momento, sean las 4 de la mañana o las 10 de la mañana. Ahora bien, las energías renovables muchas veces son complementarias, es decir, ahora mismo tenemos unos días de que sopla mucho el viento y lógicamente al estar ya en un mes de noviembre pues la energía solar produce menos, no es que no produzca, produce menos. En los meses de verano sucede al revés, es decir, podemos tener meses de julio y agosto donde la energía eólica sea poca importante, pero la energía solar fotovoltaica está en su pleno apogeo. Y aparte de esto, existen centrales hidroeléctricas de bombeo que permiten utilizar excedentes de electricidad por la noche, los fines de semana, y bombear agua a un embalse superior, y cuando es requerido se deja caer ese agua y se turbina. Aquí en Guadalajara tenéis una central de bombeo en el río Tajo, que es Volarque. Volarque es una central hidroeléctrica que se fundó en 1910, creo que ya Gas Natural habrá conseguido amortizarla, y esta central de 1910 pues llegó luego lo que era antes Unión Fenosa, ahora Gas Natural Fenosa, a un acuerdo con el Estado que como ahí comienza el acueducto Tajo Segura, pues por la noche se sube agua con la electricidad antes de Zorita y ahora de Trillo, y cuando se trasvasa el agua hacia Levante, pues desde ahí ya va cayendo a Júcar y luego al Segura. Y cuando no se da la orden de llevar agua a Levante, lo que se hace es que cuando hay una punta de consumo, el agua que se ha subido desde Volarque a la Bujeda se deja caer y produce electricidad. Es decir, actualmente en España tenemos instalaciones de este tipo, de centrales de bombeo, se pueden poner algunas más de tal forma que complemente esto, pero como muy bien ha comentado Mario, pues mezclando diferentes tecnologías, pues biomasa, solar o eólica, podemos conseguir, si no al 100%, en muy poquitos años, una tasa de cobertura de las renovables bastante elevada. ¿Cómo se puede tratar de competir o tratar de sobrevivir, mejor dicho, con esas 5 grandes empresas de las que hablábamos al principio que se llevan todo el pastel? Hombre, pues yo creo que una de las formas para competir sería que el gobierno realizara una buena legislación sobre el tema, porque lo que está claro es que la legislación que hacen los políticos de hoy en día es que siempre van a mejorar las grandes empresas. Obviamente en el tema de la fotovoltaica, pues el que se ha llevado el grande pastel, aparte de las grandes eléctricas, las grandes empresas. Mientras tanto, las pequeñas y medianas empresas pues han quedado mirando, aparte de que se han quedado mirando al cielo, les han medio arruinado, porque no son los demás, pero yo como pequeño instalador pues tengo unas deudas bastante importantes porque no he cobrado. Yo he hecho instalaciones solares fotovoltaicas y no he cobrado. No he cobrado porque la empresa que las ha realizado tampoco ha cobrado, y esto es una madeja que se va haciendo cada vez más grande y es una ruina. Es una ruina porque trabajas, pones material y luego no cobras. Y nos ha pasado, yo creo que a todos los pequeños instaladores de fotovoltaicas, yo creo que al 100%. Yo creo que una persona que haya tocado una placa fotovoltaica ha perdido dinero. Miguel Ángel. Sí. Hombre, yo en el tema de la fotovoltaica no hemos trabajado, pero en el tema de la biomasa, lo bueno que tiene la biomasa es que sí que se puede gestionar, no dependes del aire, no dependes del sol, entonces yo creo que complementa bastante para poder complementar a las demás. Además, en el tema en la energía térmica, pues la biomasa es un material que se ha utilizado durante toda la vida y o sea, siempre ha funcionado, y es un producto que lo producimos aquí, o sea, a la vez nos va a generar beneficios en la zona donde lo estás produciendo,
y no vamos a tener, o sea, no vamos a depender del exterior. ¿Cómo se pueden cambiar las reglas del juego para que afecte de la manera que afecta, como nos cuenta Isidoro? Sí, ¿Es legal cambiarlas? No es legal. O sea, el Tribunal Supremo ha acabado por permitir que con carácter claramente retroactivo se cambien las reglas del juego. Es decir, que retroactivo quiere decir que afecten hacia atrás, que cuando te dijeron que te iban a pagar X euros por cada kilovatio hora, de repente el gobierno decida que se te va a pagar menos y no se tenga en cuenta el hecho de que la persona que hizo la inversión en su momento lo hizo con unas expectativas de ganar obtener unos ingresos por la venta de la electricidad. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha acabado argumentando que no es propiamente retroactividad, porque no se ha tocado hacia atrás los ingresos que se venían percibiendo, sino que afecta a los ingresos hacia el futuro. Es decir, un argumento absolutamente tramposo. También sería que les quitaran los beneficios que han tenido hasta el momento. Bueno, no se descarta que lo hagan ahora. O sea, que se está planteando incluso recortar hacia atrás o tener en cuenta lo que se ha cobrado para justificar una merma mayor de ingresos hacia el futuro. Eso es lo que se está planteando con la reforma del sector eléctrico que está ahora mismo en trámite de aprobación. ¿Qué es lo que se podría hacer para que Gomper y otras empresas del sector, en este caso fotovoltaico, como también la nuestra, ECO, tuvieran un futuro razonable, no un futuro, nada de crecimientos desorbitados, sino un futuro razonable? Pues que el gobierno aprobara o diera marcha atrás a la propuesta de regulación de esta norma de autoconsumo. Lo que la gente quizá no sepa es que el argumento que han venido utilizando también las grandes eléctricas para acusar a las renovables de que son una mala alternativa, el argumento, digo, que es el de que son caras, son tecnologías. Digamos, el argumento que han utilizado es el de que estaría muy bien que implementáramos muchas más renovables, pero no nos lo podemos permitir, y menos en una época de crisis. Ese argumento se les ha ido cayendo por el hecho de que un panel fotovoltaico que costaba 800 euros en el año 2008, ahora lo puedes conseguir por 125 euros. Está el desplome de precios, está el abaratamiento del coste de una instalación, que ya la electricidad que te proporcionan tus propios paneles es más barata que la electricidad que de otra manera se compraría a la compañía eléctrica. Por lo tanto, si eso es así, si ya no se necesita apoyo económico para este tipo de tecnologías y tiene todas las ventajas de, siguiendo el argumento que nos proporcionaba Juanjo, de que nos da independencia energética y nos da también una situación de balanza comercial, no tenemos que comprar tantos combustibles en el exterior, es decir, todo ventajas de implementar, de favorecer la difusión de renovables. Si eso es así y ya no necesita ayudas, lo razonable sería favorecer que se extendiera lo máximo posible dentro de las limitaciones técnicas, ¿no? Pues vamos a dejar que la gente se acostumbre en los lugares que son sumideros de consumo, que son las ciudades y los pueblos, que la gente coloque paneles porque va a representar un porcentaje X de toda la electricidad que se está consumiendo. Pues es tan sencillo como que se apruebe la misma legislación en nuestro país que rige en el resto del mundo. No que aprueben, como están aprobando en nuestro país, la legislación más regresiva, que es motivo de mofa en el exterior, porque lo que está estableciendo en nuestro país es un impuesto al sol, es decir, que lo que ha sido gratis hasta hoy, que es utilizar el sol, empieza a costar dinero. Cada vez que utilizas el sol para un uso que es para producir electricidad, pero sería para tomar el sol, o sea que puede llegar un momento en que si nos ven tomar el sol, nos obliguen a pagar un poco de dinero a las empresas que dan servicios de rayos UVA, porque en caso de que no haya sol quizá necesitaríamos utilizar los servicios de esas empresas. Es tan absurdo. Es como rizar el rizo. Lo que están aprobando es tan absurdo como decir, si tú estás cultivando, y es un ejemplo que solemos utilizar en nuestro sector, si tú estás cultivando en tu huerto tomates, lo normal es que puedas coger el tomate cuando ha crecido y te lo lleves a tu ensalada. Pues en este caso lo que te dicen es que una vez que recoges el tomate, te tienes que ir a la tienda de la esquina, pagar ahí algo de dinero, y cuando ya has pagado algo de dinero te lo puedes llevar a tu casa y comértelo. Pues eso es lo que están aprobando con la legislación relativa a la producción fotovoltaica. Se han inventado un impuesto con el único objetivo de que lo que era viable económicamente no sea viable económicamente, para que la gente
no se dé cuenta de que puede autoproducir su electricidad y consumir de esa manera electricidad más barata, y entonces se produzca una difusión masiva. Tienen que pararlo antes de que vaya a más, porque se les acabaría el negocio. Y el problema de las grandes eléctricas es que tienen sus centrales de ciclo combinado de gas, que montaron una potencia inmensa en los años del boom, produciendo solamente el 15% de las horas que podría producir. Es decir, no quieren perder dinero, y como no quieren perder dinero, en vez de intentar competir para conseguir, por ejemplo, favorecer el coche eléctrico o otros usos de la electricidad, es decir, aumentar la demanda de su producto, que es la electricidad, lo que hacen es que se cargan la competencia de los ciudadanos que podrían liberarse de la esclavitud a la que les someten. Juanjo. Pues un poquito siguiendo esta línea, el tema está en que actualmente, con la caída de la demanda eléctrica, pues las 5 grandes compañías del oligopolio eléctrico se encuentran con que ciclos combinados que montaron, una gigantesca burbuja del gas de más de 26.000 megavatios, está muy ociosa. Entonces, todo lo que sea competencia en la producción eléctrica les molesta. Y les molesta desde pequeñas producciones de personas que invirtieron acogiéndose a reales decretos y a BOE, es decir, como si alguien compraba un bono español a 10 años y a los 4 años te cambian las reglas de juego, la rentabilidad. Pues ese tipo de cosas les molestaba y se las han ido intentando cargar. Y ahora todavía han dado un paso más al frente, y es ya ni tan siquiera la gente que produce en huertos solares para verterlo a la red en pequeñas cantidades, no, incluso la gente que en su casa se da cuenta un buen día porque lee un artículo de que producir la electricidad en su casa le sale más barato que comprárselo a una de estas grandes empresas eléctricas. Entonces se han inventado este peaje al sol para que eso ya no sea rentable, es decir, que si una persona le sobra el dinero, que lo monte. Pero ya no un señor que diga, pues me voy a montar, por ejemplo, 500 vatios o 1000 vatios o 1500 vatios para ahorrarme la factura eléctrica. Y además no solamente ya incluso a nivel de una persona residencial, que estaría bien, sino que hoy en día para muchas empresas la electricidad es un coste importante en lo que es su producción. Es decir, estamos en un momento donde hay muchas empresas y muchos puestos de trabajo en España que están colgando de un hilo, y esto podría ser una forma de abaratar la factura eléctrica para muchas empresas de muchos sectores, y de que empleos que se van a ir a la calle pues pudieran seguir adelante, no solamente los de los instaladores, que también. Y por dar este beneficio a estas 5 grandes empresas, donde hay un montón de políticos colocados, pues se lo van a cargar. ¿Se convertían de alguna manera en una salida, como apunta Juanjo, para algunos sectores? Incentivar y apoyar estos nuevos sectores hacía que se pudieran generar más puestos de trabajo. Por supuesto que sí. Yo estoy convencido de que si hubiera una legislación competente y justa, seguramente que se producirían más de 300.000 puestos de trabajo, y además puestos de trabajo profesional y con calidad. No, porque España se ha quedado para un país para logísticas. No es un país ni productivo ni nada que se lo parezca, nada más que nos hemos quedado para servicios y logísticas. No hacemos otra cosa. Todas las fábricas que teníamos de producción se nos han ido a la India, a China, y este polígono que estamos hoy aquí en el Polígono de Henares era un polígono que tenía no sé cuántos miles de puestos de trabajo. Y sobrevivimos pocos, pero algunos estamos todavía. Y se han quedado. Estas instalaciones era una fábrica que había 400 empleados y se ha quedado sin nada. Y si recorremos el polígono, por las grandes fábricas de producción, que son las que dan riqueza a un país, se han quedado cerradas, o si no cerradas, semicerradas. Y bueno, pues el gobierno de hoy, con decirnos marcharos a Alemania o marcharos al Canadá o marcharos a Suecia, pues asunto arreglado. O sea, esto es como cuando terminó la guerra, que Franco hizo 1 millón de puestos de trabajo, que los mandó todos al extranjero, a Alemania, a Suiza, y esto es lo que quieren hacer lo mismo. ¿Es el mismo sentir el que tienen todos los compañeros del sector, Miguel Ángel, pues, con los que sí, tenéis la oportunidad de hablar y de charlar y de comentar vuestros problemas? Sí, no es el mismo, porque, o sea, nos afecta a todos en la misma condición. Luego, otro tema que también con el tema de las eléctricas, que están ahora con el tema de cómo el consumo está bajando, porque está claro que es imposible consumir. Lo que están haciendo ahora, la prima por potencia, la están subiendo a unos precios desorbitados.
¿Qué es eso también. de la prima por potencia? Pues lo que te cobran por tener una potencia a la que tú puedas acceder, o sea, independientemente de que la estés utilizando o no, pues en función de eso te están cobrando un peaje, pues lo están subiendo. Sí, ¿Por cuántas cosas os cobran? ¿Por cuántas cosas cobran? pues cobran por el término de potencia, cobran por el tema este de la tarifa, El término de del energía. término de energía, Ujú. y vamos, casi el 50% son impuestos. El 50% impuestos. Si no hay el 50, poco le falta. Sí, lo que han hecho que es que es un escándalo más. Lo que han hecho con una orden ministerial y un real decreto en el mes de agosto ha sido, antes pagábamos a lo mejor 37 euros al año por cada kilovatio contratado. Una familia que tuviera un contrato de 2 kilovatios, de la posibilidad de consumir hasta 2 kilovatios en su casa, pues pagaba a lo mejor 80 euros al año. Entonces se les ha ocurrido, oiga, pero eso es un problema, porque como la gente no está consumiendo menos, lo que vamos a hacer es subirle eso que pagan fijo con independencia de que consuman más o menos, vamos a subirlo, así vamos a recaudar con independencia de que el consumo descienda, y a cambio lo que vamos a hacer es reducir el precio que le cobramos por cada kilovatio hora efectivo que se consuma. Suben el término de potencia, es decir, lo que se paga fijo, se consuma o no, y reducen lo que supone el precio por cada kilovatio hora efectivamente consumido. Con eso que consiguen, cobrar, se consuma o no, es decir, Cobrar más. que van a seguir cobrando, Sí. van a cobrar lo mismo con independencia de que la gente consuma, o incluso más, pero sobre todo y también lo que hacen es que desincentivan con esa estrategia cualquier medida de ahorro y eficiencia. O sea, si me estoy ahorrando, antes nos cobraban 15 céntimos el kilovatio hora y han pasado a cobrarnos 12,5 céntimos el kilovatio hora. Si antes me ahorraba poniendo una bombilla de bajo consumo esos 15, ahora me ahorro solamente 12,5, es decir, han hecho menos rentable ahorrar. Y también han hecho menos rentable el que alguien coloque una placa encima de su casa, porque ahora compite, en vez de con los 15 céntimos, compite solamente con 12,5. Es decir, todo estrategias que va aprobando el gobierno para proteger el negocio cautivo que tienen 5 grandes grupos empresariales muy poderosos que llevan mandando muchísimo tiempo, que llevan colocando políticos en sus consejos de administración desde que nacieron. Se han habilitado diferentes medidas, una de las cuales es ese juego de la factura de la luz, de vas a pagar, consumas o no consumas, vas a ahorrarte menos si ahorras, eres eficiente o instalas paneles fotovoltaicos encima de tu techo. Sí, sí. Vamos a hacer un alto en el camino antes de seguir con esta charla, y a la vuelta hablamos también, entre otras cosas, del papel que juega la política y los exaltos cargos políticos de este país, que una vez que terminan de salir de los gobiernos oportunos se van colocando poco a poco y de manera estratégica en esas 5 empresas que a fin de cuentas controlan todo el pastel. No se vayan, que enseguida volvemos.